Bienvenidos nuevamente, crocheteros, al canal. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra figura de Poppy, muy al estilo crochet, muy al estilo amigurumi. A mí la verdad me encantó el resultado. Y pues ya saben que en la parte de arriba salen las instrucciones tanto en español como en inglés. Los subtítulos están activados y en la parte de la tienda van a poder adquirir también el patrón digital si es que lo quieren como parte de guía del tutorial. Vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico con 6 puntos bajos con nuestra hilaza sinfonía de color negro y nuestro ancho de 2 milímetros. Una vez que hemos terminado, vamos a hacer nuestra vuelta número 2 con 6 aumentos, terminando con un total de 12 puntos bajos. Recuerden utilizar su marcador para saber dónde estamos iniciando y vamos a estar tejiendo con un punto deslizado al final y un punto cadena de subida. Esto para que no nos quede como el bordecito del cambio de color. Y bueno, es opcional, lo pueden hacer así o lo pueden hacer en redondo. Vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Y recuerden que cuando llegamos a la parte final, como estamos haciendo puntos deslizados para cerrar, este último punto o esta rayita que se nos forma en esta parte de aquí no cuenta, entonces no la vamos a tomar y nos vamos a ir directo hacia el punto cadena. Y nuevamente ahí vamos a hacer nuestro punto deslizado para cerrar lo que es la vuelta. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una fila de puros puntos deslizados tomando solo el borde trasero de la parte de atrás o un back loop, como ustedes lo conozcan. Aquí hay que apretar bien para que se nos forme bien la puntita del piecito. Y esta vuelta no va a contar porque cuando hacemos este proceso se pierde totalmente esa vuelta. Entonces no la vamos a contar como una vuelta de base o parte del tejido. Entonces vamos a tomar el punto de atrás, la barriguita de atrás de esta forma, y lo que voy a hacer es punto deslizado. Y nuevamente, puntito de atrás y punto deslizado. Y esto lo vamos a hacer todo el contorno para ambos piecitos. Una vez terminado, vamos a hacer ahora el cambio de color. Vamos a hacer aquí el tono piel. Yo en mi caso lo voy a hacer en tono crudo de hilaza abuelita, pero ustedes pueden usar tono piel o cualquier otro tono que ustedes quieran. Yo lo quise hacer así porque, bueno, recordemos que Poppy es una muñeca de porcelana, entonces es como lo más parecido al tono de la muñeca. Ahora lo que vamos a hacer es tejer 12 puntos bajos tomando solo el borde trasero del punto deslizado. De esta forma, no voy a tomar el punto completo deslizado, solamente la parte de atrás y nos va a ir quedando de esta forma. Hay que controlar aquí la tensión para que no nos quede como me está quedando aquí, unos más arriba, unos más abajo. Hay que controlar aquí la tensión y la forma en la que estamos tomando los puntos. Si van a hacer puntos en B, todos en punto B. Si van a hacer puntos en X, todos en punto en X. Porque si no se va a ver como está aquí. Yo ahorita voy a corregir fuera de cámaras y regresamos con el tutorial. Una vez terminado, nuevamente vamos a cerrar con un punto deslizado. Y ahora vamos a continuar de un punto por cada punto de la vuelta número 4 a la vuelta número 6. Vamos a ir tejiendo
un punto por punto. Recuerden, si van a tejer con punto bajo en B, que todo sea en punto bajo en B. Si todo va a ser con punto bajo en X, que todo sea punto en bajo en X. Porque si no, de unos lados les va a quedar más apretado, de unos más abiertos, y se van a formar como bultitos en los puntos. Entonces vamos a continuar de esta forma hasta llegar a la vuelta número 6. Seguimos tejiendo con un punto deslizado y un punto cadena de subida. Una vez terminado, vamos a hacer nuevamente otra vuelta de puntos bajos con tono azul. Voy a insertar aquí donde está el puntito cadena, sin desarmar ningún punto, y aquí levanto y hago un punto cadena de subida. Y vamos a continuar tejiendo un punto por punto de puntos azules, tomando los puntos completos de esta forma. Y en total vamos a terminar con 12 puntos bajos. Entonces, tomamos los puntos completos y continuamos con lo que es nuestro cambio de color. Al llegar volvemos a cerrar con un punto deslizado y volvemos a subir con un punto de cadena. Una vez terminado nos va a quedar de esta forma. Aquí ya he hecho toda la vuelta y ahora vamos a unir nuestros piecitos. Vamos a tomar ambas piernitas y lo que vamos a hacer es unirlas. Aquí voy a cerrar con el punto deslizado. Y ahora vamos a unir nuestros puntos. Vamos a ir tejiendo 12 puntos por cada punto. Entonces lo que vamos a hacer es tejer ambas piernas juntas, sin cadenas ni nada. Aquí cuando tejemos de esta forma a veces queda un hoyito en la parte de abajo, entonces eso se cose al final. O pueden usar una cadena de separación y continúan con el patrón. Entonces vamos a tejer aquí el primer punto. Hacemos nuestro punto bajo y ahora voy a colocarme lo más cercano al último punto que tejimos de la otra piernita. Y aquí lo que vamos a hacer es tejer otra vez el punto bajo para que queden juntas. De esta forma. Hay que apretar bien para que no quede un huequito, porque si les queda así un poquito flojo, por la parte de abajo queda un orificio muy grande y hay que coserlo al final y pues a veces eso pierde estética en nuestra figura. Entonces hay que apretarlo bien para que nos quede lo más cerrado que se pueda, y si se llega a hacer un punto de costura en la parte del medio de las piernitas, pues sea muy poco visible. Una vez que tenemos esto así, vamos a pasar nuestro estambre y hacemos el punto bajo. Y a continuación vamos a ir tejiendo un punto por cada punto de la fila anterior hasta tener los 24 puntos en una sola fila. Recuerden colocar su marcador en el punto inicial para que sepan dónde empiezan y cuando empecemos a hacer disminuciones sepamos dónde estamos. Aquí vamos a comenzar a tejer todo en redondo. Entonces sí es importante saber dónde está nuestro punto inicial. Una vez que terminen, continuamos con las indicaciones. Aquí hemos llegado al otro lado, aquí está el punto inicial. Me voy a ir al punto anterior a ese punto que tomamos del otro lado. Y vamos a cerrar nuevamente con punto bajo, perdón. Y bueno, vamos a continuar tejiendo y por la parte de abajo es como les decía, queda un pequeño orificio. Ese orificio al finalizar cosemos y queda totalmente cerrado. Eso no lo voy a sacar en el tutorial, pero lo cosen al final con el mismo hilo. Vamos a continuar tejiendo los 12 puntos que me hacen falta de la otra pierna y regresamos al tutorial. Una vez terminado, bueno, vamos a continuar con nuestra vuelta número 9 de 3 puntos bajos y un aumento repetido 6 veces,
y vamos a tener un total de 30 puntos. Recuerden que si no les dan los puntos o hay algún error por ahí, me lo dejen en los comentarios y con gusto vuelvo a revisar el patrón, porque a veces al momento de transcribir o de grabar el tutorial cuento yo los puntos y son los puntos que tengo, pero puede que por ahí haya algún error. Entonces, recuérdenlo que en los comentarios los leo si tienen algún error o alguna duda con el tutorial. Entonces vamos a continuar 3 puntos bajos y un aumento, y una vez que terminemos nos va a quedar de esta forma. Ya tenemos que tener formadas las piernitas, se va a hacer como una especie de curva más ancha. Y ahora vamos a continuar de la vuelta 10 a la vuelta 11 con un total de 30 puntos bajos y seguimos manteniendo el mismo tono azul. Esto es para darle un poco más de altura al cuerpo antes de llegar a lo que va a ser nuestra cintura, para marcar ahí donde vamos a colocar la parte del vestido. Entonces vamos a continuar 2 vueltas más de un punto por cada punto de la fila anterior. Recuerden que es importante tejer puntos bajos todos iguales en todo el tejido, ya sean puntos en B o puntos en X. Entonces vamos a continuar y una vez terminado ya tiene esta altura. Ahora lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos y una disminución repetido 6 veces y vamos a finalizar con 24 puntos bajos. Entonces vamos a hacer los 3 puntos bajos y la parte de la disminución la vamos a tomar de esta forma. Solo los 2 puntos, las 2 barriguitas de los 2 puntos siguientes. Entonces aquí vamos a repetir este proceso hasta llegar nuevamente al marcador. Recuerden que lo que hacemos son disminuciones invisibles y van a ser iguales toda la vuelta. Ahora en la vuelta número 13 vamos a tejer 24 puntos bajos tomando el borde trasero de nuestro punto bajo anterior o un back loop. Entonces vamos a ir tomando solo la barriguita detrás del punto y tejemos un punto bajo. Y nos va a ir quedando ese borde o esa filita de lo que es el punto que se queda sin tejer, y eso nos va a marcar dónde vamos a colocar el vestido. Una vez terminado continuamos con la vuelta número 14. Vamos a tejer ahora el motivo 2 puntos bajos y una disminución 6 veces y vamos a terminar con 18 puntos bajos. Aquí seguimos tejiendo con el mismo tono estambre y las disminuciones las vamos a seguir haciendo invisibles, tomando solo las dos barriguitas de enfrente de los 2 puntos siguientes y hacemos el punto bajo. De esta forma tomo barriguita, barriguita, paso mi estambre por ahí y hago el punto bajo. Y continuamos. Una vez que terminemos vamos a tejer ahora un punto por cada punto de la fila anterior, de nuestra vuelta 15 a nuestra vuelta 18. Vamos a ir tejiendo 18 puntos por cada vuelta hasta tener 18 filas y vamos rellenando. Una vez terminado nos va a quedar de esta forma, ya tiene altura, tiene un poco más de tamaño lo que es la cintura y el pecho de nuestro amigurumi. Y ahora vamos a continuar con el motivo un punto bajo y una disminución por 6 veces, terminando con 12 puntos bajos. Seguimos tomando nuestras disminuciones invisibles, solo las 2 barriguitas de los 2 puntos de enfrente. De esta forma tomo un punto de la parte de enfrente y paso mi hilo por ahí y hago el punto bajo. Y esto sería una disminución invisible, es como si tomáramos 2 front loops y los hiciéramos un punto bajo. Vamos a continuar de esta forma y vamos a ir rellenando toda la parte del cuerpecito. Una vez terminada esta vuelta, vamos a hacer el cambio de color. Antes de terminar nuestro último punto, vamos a dejar esos 2 puntitos en la ganchilla y pasamos nuestro hilo de color blanco y cortamos ahora sí el hilo de color azul. Y ahora lo que vamos a hacer es una vuelta más que no cuenta y vamos a tejer
12 puntos deslizados en nuestro tono crudo, que es nuestro tono blanco crudo, o en su tono piel que hayan ustedes escogido. Vamos a ir tomando puntos deslizados, tomando solo la parte de atrás del punto. Los vamos a ir haciendo en back loops o en borde trasero, puntos deslizados. 12 puntos deslizados, que son los que nos han quedado hasta esta vuelta. Y recuerden que esta vuelta no va a contar dentro del patrón. Por eso en las instrucciones no trae números, solamente trae la instrucción. Entonces vamos a continuar rodeando toda esta parte con puntos deslizados, tomándolo solo de la parte de atrás y rellenamos. Una vez que hayamos terminado, ahora vamos a tejer una vuelta de un punto por cada punto. Entonces nuestra vuelta número 20 va a tener un total de 12 puntos bajos. Aquí estoy terminando de dar el último punto deslizado y entonces aquí en este borde trasero del punto deslizado voy a montar mi primer punto bajo. Y esto lo vamos a hacer para todos los puntos. Vamos a ir tomando solo el borde de atrás de los puntos deslizados y vamos a tejer 12 puntos bajos en borde trasero. Aquí colocamos el marcador para saber dónde estamos iniciando y estaríamos terminando prácticamente el cuerpo y estamos haciendo ahora parte de lo que va a ser el cuello de nuestra figurita para posteriormente iniciar con la cabeza. Entonces vamos a continuar tejiendo en back loops 12 puntos bajos. Una vez terminado vamos a tejer ahora un total de 6 disminuciones para que nos queden 6 puntos bajos. Vamos a tomar nuevamente 2 barriguitas de enfrente, pasamos nuestro estambre y cerramos el punto bajo. Y este proceso lo vamos a repetir toda la vuelta, vamos a hacer 6 disminuciones. ¿Esto para qué lo estamos haciendo? Para darle estructura a la figura. Y esto nos va a ayudar a reforzar un poquito más la cabeza y que no se mueva. Pero aquí sí es importante que coloquen una especie de alambre. Pueden poner alambre, pueden poner cable o pueden poner un palito de madera si es para exhibición únicamente, para que la cabeza quede un poquito más firme. Esta forma de tejido nos ayuda a que la cabeza no se mueva tanto, pero si la cabeza pesa mucho o el estambre es muy pesado, se llega a balancear. Entonces yo les recomiendo que le coloquen un palito y coloquen el resto de relleno o que la rellenen lo suficientemente bien para que esté fuerte esta parte del cuello. Y bueno, una vez que hemos terminado, vamos a hacer el siguiente motivo y vamos a comenzar con la cabeza. Para nuestra cabeza vamos a comenzar con un total de 6 aumentos en borde delantero o en front loop. Entonces vamos a empezar a tejer 6 aumentos tomando solo la barriguita de enfrente. No el punto completo de esta forma, sino la barriguita de enfrente. Esto sería un front loop. Entonces vamos a ir tejiendo todos los puntos en borde delantero. Serían 6 aumentos y vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. Recuerden que si tienen dudas, los leo en la parte de los comentarios. Y bueno, también no olviden darse una vuelta por redes sociales, dejarme su like, si es que les está usando el tutorial, claro. Y también darse una vuelta por nuestra tienda que tenemos aquí ligada a YouTube, donde van a poder encontrar varios patrones digitales y el patrón de Poppy también ya disponible. Y bueno, vamos a continuar con nuestros 6 aumentos. Y una vez terminados vamos a tener 12 puntos. Ahora vamos a tejer un total de 12 aumentos. Vamos a ir haciendo otra vuelta de aumentos, pero esta va a ser tomando todo el punto. Vamos a tomar el punto normal. 12 aumentos en puntos bajos. Y se nos va a ampliar bastante la cabeza, se nos va incluso a holgar un poquito, pero lo vamos a ir acomodando conforme vayamos tejiendo.
Una vez que hayamos terminado esta parte, ahora lo que vamos a tejer es un punto bajo y un aumento repetido 12 veces y vamos a tener un total de 36 puntos bajos. De momento pareciera que la cabeza se empieza a holgar o se empieza a deformar, pero una vez que tengamos toda esta parte de los aumentos, vamos a estirar un poquito los puntos para que se acomode y bueno, al final el resultado es bueno, se nos forma muy bien la esfera de lo que es la cabeza. Así que confíen en el proceso y si tienen dudas los dejo en la parte de los comentarios. Recuerden también que pueden dejar súper gracias y hacerse miembros para tener acceso anticipado a los tutoriales, videos especiales para ustedes y bueno, descuentos también para la tienda digital. Vamos a ver que nuestra cabecita se llega a deformar y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ir estirando los puntos para que se nos acomode la cabecita. Y una vez que, pues bueno, vayamos a ir tejiendo, le pueden ir acomodando esta parte de los puntos. Y ahora vamos a continuar con el siguiente patrón. Vamos a ir tejiendo un punto por cada punto de la fila anterior hasta que tengamos un total de 32 vueltas. Y una vez que tengamos esas 32 vueltas, nos va a quedar de esta forma. ¿Okay? Recuerden, vuelta 32, de la 15 a la 32, un punto por cada punto. Vuelta número 33, que es esta, vamos a tejer el motivo 4 puntos bajos y una disminución repetido 6 veces, terminando con 30 puntos. Ahí por ahí hubo un error de edición, entonces no se alcanza a ver esa parte de la vuelta 15 a la 32, pero es tejer un punto por cada punto. Entonces volvemos a hacer nuestras disminuciones invisibles y repetimos este motivo hasta llegar nuevamente al marcador. Una vez terminado vamos a hacer ahora vuelta 34, 3 puntos bajos y una disminución repetido 6 veces, terminando con 24 puntos bajos. Aquí vamos a comenzar a hacer todas las disminuciones para cerrar la parte de la cabecita. Entonces vamos a continuar, 3 puntos bajos, una disminución invisible, cerramos el punto y volvemos a repetir hasta llegar al marcador. Una vez terminado pasamos con nuestra vuelta número 35 y ahora continuamos con el motivo correspondiente, que serían 2 puntos bajos y una disminución repetido 6 veces, terminamos con 18 puntos bajos y es momento de comenzar a rellenar nuestra cabecita porque vamos a ir cerrando y ya no va a ser posible pues ponerle el suficiente relleno que sea necesario tanto para el cuello como para la cabeza. Y bueno, recuerden aquí que ustedes pueden aquí sangolotear un poquito la figura y si se balancea mucho la cabeza, coloquen una estructura de metal, de alambre o de madera para fortalecer un poco más el cuello, que es la unión entre el cuerpo y la cabeza. Y bueno, una vez que tengamos nuestro motivo totalmente terminado hasta llegar al marcador, continuamos con lo siguiente. Voy a rellenar aquí lo suficientemente bien, aquí quiero que ustedes vean. Y bueno, yo le voy a colocar un palito de madera, solamente uno muy pequeño, lo voy a pegar a la base y voy a rellenar posteriormente. Y entonces así mi cabeza queda un poco más firme. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 36 con el motivo un punto bajo, una disminución repetido 6 veces, teniendo un total de 12 puntos bajos al finalizar. Y pues ya estamos casi a terminar esta parte número 1 de Poppy. Y pues no se olviden de comentarme quién es su personaje favorito, si ya lo tenemos en el canal o si aún no lo hemos hecho. Tenemos más proyectos por hacer, así que les pido paciencia porque lleva tiempo crear el patrón, grabarles el tutorial y después editarles el tutorial para subirlo aquí a YouTube. Entonces no olviden dejarme sus comentarios, reventar ese botón de me gusta, compartirlo para que lleguemos a más y pues podamos seguir haciendo más tutoriales para ustedes. Para nuestra vuelta número 37 vamos a tejer ahora 6 disminuciones. Va a ser una vuelta de puras disminuciones. Vamos a terminar con 6 puntos bajos y lo que vamos a hacer ahora es cerrar y rematar una vez que terminamos. Pero debemos estar muy seguras de que ya no le vamos a colocar relleno antes de terminar esta vuelta porque va a ser más difícil insertarle relleno si es que les hace falta. Debe quedar bien formadita la esfera, pero no se deben abrir las puntadas. Entonces vamos a continuar con las 6 disminuciones y cerramos esta parte de la cabecita.
Ahora lo que vamos a hacer es tejer los bracitos. Vamos a iniciar con nuestro hilo tono piel, en mi caso es el color crudo de Hilaza Abuelita, y ustedes pueden usar el tono que ustedes quieran. Les repito, a mí este me encanta porque bueno, yo quería hacer lo más parecido a los tonos de una muñeca de porcelana. Entonces vamos a tejer en un anillo mágico 6 puntos bajos. Yo aquí les recomiendo que lo tejan en punto bajo en X porque le da más estructura al bracito y queda así chiquitito, apretadito y se ve muy bien. Vamos a cerrar nuestra anilla mágica y una vez que hemos cerrado nuestra anilla mágica vamos a tejer una segunda vuelta con el motivo un punto bajo y un aumento repetido 3 veces y nos vamos a terminar con 9 puntos en esta vuelta. Entonces vamos a colocar nuestro marcador y hacemos el patrón un punto bajo, un aumento. Y lo repetimos 3 veces. Aquí me harían falta 2 más. Entonces vamos a continuar. Una vez terminado el último punto no lo vamos a cerrar, vamos a cortar nuestra hebra de color blanco y vamos a insertar ahora el tono azul. Aquí ustedes pueden usar el azul también que ustedes quieran, el que más les guste, debe hacer un contraste entre azules. Y bueno, una vez que tenemos esto vamos a hacer nuevamente una fila que no cuenta, vamos a hacer 9 puntos deslizados en color azul, tomando solo el borde trasero de los puntos, es decir, un back loop. Tomamos solo el punto de atrás, pasamos nuestro estambre y hacemos un punto deslizado. Y esto lo vamos a hacer todo el contorno hasta llegar nuevamente a la parte inicial y esta vuelta no cuenta. Una vez terminado vamos a ir tejiendo un punto por cada punto a partir de esta vuelta y en esta vuelta número 3 vamos a tomar solo el punto de atrás o el borde trasero del punto deslizado y continuamos tejiendo un punto por cada punto. Colocamos marcador y repetimos de la vuelta 3 a la vuelta 8 un total de 9 puntos bajos. A partir de la vuelta 4 a la 8 tomamos los puntos normales, solamente es aquí para que pues se nos vea el cambio de color y se vea bonito, no se vea el desnivel tan marcado. Y pues bueno, vamos a continuar hasta que tengamos un total de 8 filas de 9 puntos bajos cada una. Así nos va a quedar la vuelta número 3, se tiene que ver pues la filita, la línea, y a partir de la vuelta 4 a la 8 tomamos los puntos normales. O sea, vamos a tomar puntos completos. Y pues bueno, igual aquí hay que rellenar, solo vamos a rellenar las primeras 5 filas y las otras 3 filas que quedan en la parte de arriba se quedan vacías para que le den pues esa caída a los brazos y no queden paraditos o estiraditos, sino que se vean hacia abajo. Entonces vamos a continuar tejiendo y una vez que terminen regresamos al tutorial. Una vez terminados, pues rellenamos un poco y los reservamos para coserlos más adelante en el cuerpo. Si ustedes los quieren coser desde ahorita, lo pueden hacer y regresan ya que los tengan terminados. Entonces vamos a continuar tejiendo. Ahora la parte del cabello, vamos a hacer una especie de peluca para que nos quede pues la forma de las coletas y el cabello y lo podamos hacer de una forma rápida, sencilla y bonita. A esta altura los vamos a coser y si los quieren coser pues lo pueden hacer, ponen pausa y regresan. Vamos a continuar con el cabello, vamos a hacer 6 puntos bajos con nuestro color rojo. Yo escogí un tono granate en marca Sinfonía aquí en México y pues bueno, es un rojo vibrante, es un rojo que brilla bastante. Y bueno, vamos a continuar con los 6 puntos bajos en la anilla. Una vez terminado, cerramos el anillo mágico
Y ahora vamos a tejer 6 aumentos. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de tener el tamaño de la cabeza, la parte de arriba no muy amplia porque si no queda como floja la peluca, porque lo que vamos a hacer es una especie de peluca. Entonces vamos a tejer 6 aumentos, 2 puntos por cada punto de la fila anterior. Es decir, vamos a ir tejiendo en cada punto 2 puntos bajos. Eso es un aumento. Y pues bueno, platíquenme acá abajo en los comentarios qué les está pareciendo el tutorial, qué otros personajes quisieran ver en el canal o pues no sé de qué país nos están viendo, si les funciona este tutorial al final. Y pues no olviden etiquetarnos también si lo hacen y compartirlo con nosotros y toda la comunidad de redes sociales. Vamos a continuar ahora con nuestra vuelta número 3, un punto bajo y un aumento repetido 8 veces. Y vamos a finalizar con un total de 18 puntos bajos. Aquí colocamos marcador y hacemos en el punto siguiente el aumento. Y esto lo vamos a repetir otros 5 motivos más hasta llegar nuevamente al marcador. Recuerden que los aumentos es tejer 2 puntos por cada punto de la fila anterior. Y bueno, continuamos haciendo esta parte. Y bueno, una vez que hemos terminado, vamos a tejer ahora la fila número 4 con 2 puntos bajos y un aumento repetido 6 veces, teniendo un total de 24 puntos bajos. Y bueno, les voy a dejar las instrucciones también en la parte de arriba porque el siguiente proceso no se grabó. Y bueno, una vez que tengan todo terminado, regresan al tutorial. Una vez que terminamos esta vuelta número 4 de 2 puntos bajos y un aumento, vamos a tejer ahora una vuelta número 5 de 3 puntos bajos y un aumento por 6. Y nos van a quedar 30 puntos. Y pues nos debe ya embonar en la parte de arriba de la cabeza. Y una vez que tenemos esto, vamos a tejer ahora un punto por cada punto de la fila anterior, de la vuelta 6 a la vuelta 12, un total de 30 puntos bajos, que va a ser la altura de la peluca. Una vez que tengamos esta parte, nos va a quedar de esta forma, nos debe embonar bastante bien. En la parte de aquí vamos a hacer ahora el flequillo. Si hasta esta parte no se está entendiendo el tutorial, los leo en la parte de los comentarios, pero recuerden también que van a poder encontrar el patrón digital en nuestra tienda aquí vinculada en YouTube. Ahora vamos a tejer ahora un total de 7 puntos cadenas al aire. No vamos a cortar el estambre una vez que terminamos nuestras vueltas de altura. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer 2 puntos deslizados a partir del segundo punto cadena. Posteriormente 2 puntos bajos. Un punto medio alto. Un punto alto. Y unimos nuevamente a la base con un punto deslizado en el siguiente punto de donde salió nuestras cadenas al aire. Y nos va a quedar de esta forma. Vamos a hacer un total de 5 flequillos. Lo que voy a hacer es tejer 3 de este lado hacia este sentido y después cuando hayamos dado todo el contorno voy a tejer 2 del otro lado. Ahora sí que van a ser 3 puntos al inicio, 3 mechones al inicio y 2 mechones al final. Deben quedar 5 en la parte de enfrente. Pueden incluso tejer los 5 de este lado o pueden hacer lo mismo. Voy a tejer 3 de este lado y 2 del otro lado. Una vez que tengamos esos 3 flequillos en la parte de enfrente, vamos a tejer después un contorno para toda la base. Entonces voy aquí a terminar los otros puntos que voy a hacer aquí, los otros flequillos. Y si tienen dudas, los veo en la parte de los comentarios. Me pueden enviar también mensaje directo a través de Instagram o TikTok. A través de Facebook no, porque es una cuenta que casi no usamos. Yo creo que lo más probable es que la vamos a cerrar porque pues, es una cuenta donde casi no hay personas que interactúen, entonces la vamos a cerrar. Pero a través de Instagram pues sí me pueden dejar un mensajito o aquí a través de los comentarios y les voy respondiendo sus dudas. Voy a continuar tejiendo los mechones y
les enseño lo que vamos a hacer para el contorno. Ahora, una vez que tengamos estos 3 mechones en la parte de enfrente, lo que voy a hacer ahora son 3 cadenas al aire. Vamos a tejer 3 puntos cadena y después los vamos a unir al siguiente punto con un punto deslizado. Y esto lo vamos a hacer todo el contorno hasta llegar al otro lado para tejer los otros 2 mechones, que es la misma dinámica. 7 cadenas al aire, 2 puntos deslizados a partir del segundo punto cadena, 2 puntos bajos, un punto medio alto, un punto alto y unimos con puntos deslizados. Entonces vamos a continuar tejiendo de esta forma 3 puntos cadena unidos con un punto deslizado todo el contorno hasta llegar al otro lado de los mechones. Y nos va a quedar de esta forma. Tenemos nuestros 5 mechones enfrente y tenemos toda la parte del contorno en como estos como buclecitos que se hacen a la orilla. Y bueno, una vez que terminamos, cortamos nuestro estambre y escondemos nuestra hebra por la parte interna. Yo la voy a pegar en la parte de adentro junto con la cabeza una vez que se coloque la peluca, pero ustedes le pueden dar varios puntos o esconderlo en los mismos puntos del tejido sin dañar los puntos. Entonces, yo aquí voy a hacer un punto, aquí sí voy a asegurar un poquito el hilo y después lo voy a pasar hacia la parte interna. Ahora para la parte de las coletas, lo que vamos a hacer van a ser 2 piezas. Es exactamente lo mismo, solamente que vamos a cambiar el largo de las cadenetas. Para la pieza 1, que es las coletas más pequeñas, vamos a tejer un total de 15 puntos cadena. Vamos a marcar nuestro primer punto cadena y vamos a seguir tejiendo. O sea, vamos a tejer 15 puntos cadena marcando la primer cadeneta. Para la pieza 1. Para la pieza 2 vamos a tejer un total de 30 puntos cadena. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el modelo con la base pequeña, con la pieza pequeña de 15 puntos cadena. Una vez que los tenemos así, ahora lo que vamos a hacer es tejer 3 puntos bajos en cada punto cadena, como si hiciéramos un aumento de 3 puntos. 2 y hacemos un tercer punto. Una vez que tenemos estos 3 puntos, pasamos al siguiente punto y volvemos a tejer otros 3 puntos. Y esto lo vamos a repetir las 14 cadenas que tenemos, porque la primera cadena no va a contar. Esa va a ser nuestra base, donde van a salir otros 2 mechones exactamente iguales. Entonces vamos a ir tejiendo 3 puntos en cada punto cadena que hay hasta llegar al marcador. Una vez terminado nos va a quedar de esta forma y ahora lo que vamos a hacer es darle forma al rizo. Vamos a girar en sentido hacia donde se ve los puntos y solito se va a acomodar el rizo. Una vez que lo tenemos así, tenemos el primero. Esto lo vamos a repetir 3 veces más. Entonces aquí he terminado hasta llegar al punto donde marcamos. Aquí en este punto voy a volver a insertar, pero voy a hacer un punto deslizado. Y aquí vuelvo a sacar un total de 15 puntos cadena. Y volvemos a repetir este proceso. 15 puntos cadena, tejemos 3 puntos bajos en cada punto cadena y estaríamos terminando lo que es el mechón. Estos mechones vamos a tener 3 en total en cada punto. Aquí voy a regresar, vamos a volver a tejer 3 puntos bajos en cada punto cadena. Y lo vuelvo a repetir una vez más para que queden 3 en una sola cadeneta. Y apretamos fuerte el nudito de la cadeneta para que no se nos abra ni se nos desarme esta parte. Y pues bueno, recuerden que si son nuevos y estás viendo este tutorial, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todos nuestros nuevos tutoriales y comentarme desde dónde nos estás viendo y
cuál sería tu personaje favorito de Poppy Playtime. Y pues bueno, vamos a continuar. Aquí voy a volver a tejer uno más. Nos debe quedar de esta forma. Debe haber 3 caileres en uno solo. Y para hacer el grande, la otra base que va igual aquí pues en las coletas, en la parte de las coletas, vamos a hacerlo de 30 puntos cadena. Es exactamente lo mismo, tejemos las cadenas, regresamos con 3 puntos bajos en cada punto, unimos al punto inicial de nuestra cadeneta y terminamos haciéndolo 3 veces. Una vez que tengan esto nos va a quedar de esta forma y lo que vamos a hacer es coserlos. Primero vamos a coser el grande, nos va a quedar esta parte aquí como como si fuera un anillo mágico, pero es el inicio de los caireles o es el inicio de las cadenetas. Lo que vamos a hacer es coserlos antes de pegarla. Yo aquí he marcado 3 filas de separación desde el inicio hasta la parte lateral y lo que vamos a hacer es coser. Las pueden pegar con silicona, es un poco más fácil, pero quedan un poco más frágiles. Yo les recomiendo que le den 2 o 3 puntadas y después le coloquen algo de silicón y entonces queda un poquito más firme. Vamos a retirar aquí el marcador que yo coloqué para mostrarles. Son 3 filas desde el anillo mágico y aquí mismo las vamos a coser. Aquí voy a coser primero la grande, la pieza grande que son de 30 puntos cadena y después voy a tejer la pieza pequeña que son 15 puntos. Aquí vamos a ir hacia la parte de abajo. Nuevamente le voy a dar algunas puntas hacia la parte de arriba para que quede bien firme y no se mueva. La parte del hilo la pueden dejar en la parte interna porque en mi caso yo voy a pegar la peluca. Esta parte que se pone y se quita, que es como un gorrito, se la voy a pegar con silicona y queda bastante bien. He leído en algunos comentarios que me preguntan que cómo le hacemos para que dure más. Yo el material que compro es un pegamento especial para lanas y para telas, entonces le da una vida más larga a estas piezas que se pegan con silicona. Como consejo pueden hacer pues coser y pegar para que quede un poco más firme y pues ustedes puedan ofrecer una mayor calidad en sus productos cuando los entregan. Una vez que hemos terminado, yo aquí le voy a colocar el silicón, como les había dicho, en la parte de abajo. No mucho, porque si le ponemos demasiado se derrama y se puede llegar a manchar el tejido y eso a mí no me gusta. Pero si les llega a pasar eso de que le colocaron y se manchó el tejido y ahora se ve ahí una mancha de silicona fría o silicón caliente, para poderlo retirar lo que pueden usar es papel encerado y su plancha, no muy caliente, pero sí lo suficiente para que pueda derretirlo y se va a quedar pegado en el papel encerado. Y así pueden limpiar esos pequeños detalles que quedaron de silicón al momento de pegar y pues que no hubo a lo mejor el tamaño preciso de la boquilla y hizo que pues se ensuciara. Una vez que terminamos voy a pegar el segundo, el más pequeño, y también le voy a dar algunas puntadas, pero primero quiero fijarlo hacia la parte de arriba para que no se mueva y entonces lo pueda fijar yo a la peluca. Entonces aquí voy a fijar esta parte y vamos a acomodar un rulo y un rulo, un largo y un chico, un largo y un chico. Y entonces eso nos va a dar el efecto de las coletas. Y pues bueno, lo que hicimos de este lado lo hacemos del otro lado también. Recuerden que también en la parte de los shorts les dejé parte del ensamblaje para que pues aquí no se alcanza a ver porque la cámara se me movió y yo ni me di cuenta, pues lo puedan ver también en esa parte del shorts. Una disculpa porque pues sí, casi no se ve en la pantalla, pero prácticamente pegamos uno sobre otro. Y cosimos esta parte hacia la parte interna. Lo que hicimos aquí lo hacemos acá. Y una vez que la tenemos terminada nos va a quedar de esta forma. Y es momento de colocar silicón en la parte de adentro y pegarla. Nos debe quedar un espacio suficiente para la cabeza. Aquí nos debe quedar el espacio de los ojos, el espacio de las cejas y nos debe quedar lo suficientemente de espacio para que se pueda bordar lo que vamos a bordar. ¿Okay? Aquí los cabellitos nos van a quedar más o menos así. Los voy a fijar aquí con un alfiler. Aquí yo lo que hice fue colocar un poco de silicón en las puntas y fijarlos de esta forma para darle lo que es el efecto del flequillo. No pegué todo el flequillo, solo las
puntitas para darle pues ese efecto de Poppy. Y bueno, una vez que tengamos esto, lo que vamos a hacer ahorita es pegar toda la cabeza, le vamos a poner silicona, fijamos, y una vez que terminen todo esto, regresamos al tutorial para terminar los detalles del vestido, la cara y los moñitos del cabello. Y pues bueno, espero les haya gustado, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes de todos nuestros nuevos tutoriales, comentar qué es lo que más les ha gustado, compartir el video, dejarme un buen me gusta y también recuerden que pueden hacerse miembros del canal donde tienen ventajas adicionales y también dense una vuelta por ahí por redes sociales. Recuerden que en nuestro canal de difusión los mantengo al tanto de lo que estamos trabajando, adelantos, previos, cosas que no subimos ni en Instagram ni aquí en YouTube. Y pues bueno, espero les haya gustado, nos vemos en la parte número 2. ¡Chao!